Muy bien, ahora vamos a continuar con la capa de color. Para hacer la capa de color vamos a apagar temporalmente estas capas de profundidad y el skylight. Vamos a crear una nueva capa por encima de la capa de volumen. Tenemos que mover y vamos a hacer el color de toda la composición en la misma capa. Vamos a llamar color. Existen varios modos de fusión que pudiéramos utilizar para hacer el color, pero uno de los más recomendables sería superponer. Antes de empezar con el color debo hacer una selección de toda el área de dibujo con excepción del cielo. Ya acá en el skylight tengo una selección semejante, entonces solo tengo que dar control clic sobre el dibujo del skylight y ya me queda seleccionado todo lo que necesito. Y acá debo empezar a colorear. Primero empiezo por un color base y con él puedo revisar qué tal funcionan esos volúmenes en relación con el color. Creería que está bastante bien, como la base del color era un gris neutro. No hay colores que se sobresaturen ni sombras que sean demasiado tenues o demasiado intensas. Está bien balanceado, entonces la interacción de color es la adecuada. Este va a ser el modo de fusión final. Sin embargo, para no distraerme con el modo de fusión y las sombras que podrían estar ocultando información del dibujo, voy a ponerlo en modo normal mientras tanto y voy a encender el sketch, el boceto. Entonces trabajaré un poco con esto. Empezaré por pensar en los colores de la vegetación. Será interesante que hayan tonos diferentes, que hayan matices de elementos otoñales, que haya una gama que vaya del verde, pase por el amarillo y llegue hasta el naranja, para que haya una riqueza visual superior. Listo, entonces deselecciono la capa y la aseguro para que no se vaya a desbordar y empiezo a planear algunos posibles matices de los elementos de la composición. Es importante que los colores que elija no sean demasiado intensos. Estos tonos puros, que de hecho están en la carpeta pureza, no son recomendables. Yo recomendaría incluso trabajar con una paleta así, en la cual pudieran gestionar los colores de una manera más libre. Podrían tener muchos más tonos que solo a través de las muestras, ¿sí? Y pueden asegurarse de no llegar a esta esquina, que esta esquina es la peligrosa donde están los colores en su máxima saturación.
esta capa lo voy a seleccionar del plano 1 para poderla diferenciar un poco mejor de los otros. Entonces puedo resaltar mejor el borde de cada hoja con más certeza de que este va a ser el tono de esa hoja, aunque no la esté visualizando del todo. Y hago algunos matices que la hagan más interesantes. Sin mucho miedo puedo usar colores un poco más intensos en algunas partes, incluso las mismas hojas pueden tener variedad de tonos. Parece que hay suficiente variedad. Ahora voy a trabajar un poco con el tono de la base, que se funda un poco hacia las hojas. Recuerden que en la ilustración habíamos hecho estos detalles más o menos con cierto grado de fundido. Debemos conservarlo también en el ejercicio del colorizado. Listo. Ahora voy a seleccionar el plano 2 y a deseleccionar con control, clic, selecciono el plano 2 y con control alt deselecciono el plano 1 del plano 2 para que se seleccione solamente esa área del plano 2. Y ahí trabajo con otros tonos, más o menos los que ya había planeado, pero resaltándolos y dándoles un poquito más de forma. Es interesante que contrasten un poco con los del primer plano, que no sean como proyecciones del mismo tono, que haya más variedad, aunque igual se van a diferenciar los planos más adelante a través de la dispersión de Rayleigh, de la valoración de planos que habíamos hecho con los azules. Que por cierto, ya que están en capas separadas, podríamos hacer esa dispersión con otro tipo de tonos, no tiene que ser exactamente los azules. Los azules serían uno de los tonos más lógicos porque va más de acuerdo con la física de la dispersión de Rayleigh, pero al final de cuentas el asunto de la ilustración es más narrativo, entonces siempre está la posibilidad de hacer alguna variación. El tronco lo vamos a hacer de un color gris cálido, este pudiera ser de base, pero le vamos a dar además matices verdes como si le creciera algo de musgo. Vamos a aprovechar acá para sumarle algo de textura a un elemento que hasta ahora no tiene más que simplemente un poco de volumen. Entonces puede tener algo de textura verde y de otros tonos. Listo. Ahora voy a seleccionar el tercer plano con control clic, ¿sí? Solo el área, recuerden que no me he cambiado de la capa de color, el área del tercer plano, y con el control alt deselecciono el segundo plano y voy a colorear los elementos de este. Trato también de hacerle algo de textura a estos troncos de acá con los mismos colores, que tenga un poco de variación. Y algunos matices de verde.
más de los elementos vegetales que hayan por acá atrás. Algunos de ellos no se alcanzarán a ver muy bien, están un poco a la distancia, pero lo suficiente. Listo, entonces acá ya tenemos nuestros colores de vegetación. Todo esto ha sido construido en la misma capa. Luego vamos a seleccionar los otros elementos. Empecemos por el hongo. Entonces doy control clic en el dibujo del hongo. Recuerden que sigo manteniéndome en la capa de color, y acá voy a aplicar color a este hongo. Aplico primero plano, y luego le voy a hacer algunos detalles y variaciones. Marco con precisión el borde. Y voy a dibujar un pequeño degradado en el hongo para hacerlo también un poco más vistoso, que vaya hacia unas gamas de naranja en la punta, un poco más brillante primero, un poco más naranja, quizás un poco de naranja saturado por acá, que sea demasiado salido de control, y esto hace que el hongo se vea menos plano. También es importante jugar con estas variaciones. Y ahora voy a marcar las manchas del hongo con este color gris cálido que había elegido originalmente para el pie. Tal vez más adelante debo hacer algunos ajustes para que quede mejor con los volúmenes que ya le había hecho a las pecas, pero creo que por ahora va a funcionar. En esta parte voy a hacer las pecas más intensas en la parte inferior y las voy a ir degradando levemente hacia arriba. Acá estaría el color del hongo, y ahora vamos a pintar el insecto. Para pintar el insecto voy a utilizar temporalmente el ajuste a calibre en lugar del ajuste a presión
para seleccionar con mayor precisión el borde. Entonces este insecto tendrá algunos colores básicos. Empiezo por un color muy neutro, que sea como un tono oscuro, y ya luego le doy algunos tonos más brillantes. Este me sirve para las patas. Con la varita mágica puedo seleccionar el escarabajo, vuelvo a poner mis ajustes de pincel, quito el calibre, pongo el de presión y le hago algunos colores vistosos. Voy a hacer que tenga un tono verde en las alas, que se va degradando hacia lo oscuro que yo tenía acá. Voy a hacer que tenga un tono amarillento en el abdomen o carnoso, así podría estar bien, quizás un poco más amarillento. Y algo rojizo en la cabeza. Creo que estos colores le quedan bien. Quizás algunas marcas para hacerlo aún más interesante. Listo. Entonces ya estarían los colores del insecto. Ahora vamos a hacer los colores de nuestro ratón, que es el personaje protagónico. Entonces hago la selección del área del ratón y busco algunos colores que le queden bien. Creería que unos colores simples como estos grises cálidos, creo que esos colores podrían ir muy bien con el ratón. Le podríamos dar algunas variaciones, no sé si de pronto tuviera alguna mancha en el pelo. O el borde de las orejas de color. Voy a hacer las cejas también de este color. Parte del cuerpo. Entonces dibujo la cola y deben haber algunos elementos un poco más rojizos, más estallados. Entonces voy a crear un color más rojizo para el interior de las orejas y para la cola.
Listo. Voy a enrojecerlo un poco más para hacer las mejillas. Estas mejillas las aplicaré con poca dureza. Entonces voy a recobrar un poco el pincel con dureza para redefinir otra vez esta parte de la nariz. Hasta la nariz no llega este sonrojado. Listo. Más adelante, cuando ya haga los modos de fusión, voy a arreglar algunos detalles del color, como un poco más de precisión con los ojos, pero por ahora creo que simplemente debo ubicar algunas de las generalidades. Tengo un poquito de esclerita por acá. Voy a hacer la esclerótida del ojo de este ratón de un gris. Debe ser un gris un poco más claro que su pelaje, pero en ningún momento debe ser blanco. ¿Sí? El blanco es un color que no debe utilizarse más que para fuentes de luz y para los reflejos de las fuentes de luz. Ahorita hago mejor el iris cuando tenga el modo de fusión. Voy a hacerle una nariz enrojecida, parte de la boca también, el diente un poco del mismo color que la esclerótida. La pipa puede ser de un café más oscuro. Y le doy un color a la capa rojizo. Voy a elegir el rojo del hongo para que haya una armonía entre los personajes. Bueno, entre el personaje y el elemento que está observando. Y el botón pues puede ser de un color que resalte, que contraste, quizás un amarillo mostaza. Vamos a hacerlo con base en este amarillo. Y un hilo rojo. Listo. Entonces estos son los colores que temporalmente tiene el personaje. Vamos a revisar qué tal se ven en el modo de fusión. Sería superponer. Creo que en rasgos generales funciona muy bien. Ahora vamos a activarle el skylight. Se empieza a ver mejor y vamos a darle profundidad a los elementos. Está funcionando bastante bien. Los colores armonizan y se ve interesante. Revisaré qué tal se ve sin las líneas. Está funcionando bastante bien. Bueno, volveré a apagar estas capas de azul y me concentraré en los ojos del ratón, que es lo que menos detalle ha tenido hasta el momento. Entonces vamos a resaltar un poco la forma del lagrimal, que está un poco tenue. Por aquí teníamos un rosa para eso. Y también vamos a resaltar las pestañas con un poco
de café. Un café muy oscuro. Voy a dibujar unas pocas adicionales en la parte de abajo. La nariz creo que no me coincidió perfectamente. Voy a redibujarla para que vaya mejor con la volumetría de la sombra que le había implicado. ¿Qué más asuntos están desfasados? Hay un pie que está un poco desfasado en su color. Este acá, listo. Y este acá. Creería que ahí está bien. Todavía no. Debo seleccionar el ratón para no salirme del área. Listo. Ahora sí. Creo que con eso quedan bien. O incluso podría tener una patica blanca así, que también se le ve bonito. Voy a crecer un poco más la esclerótida para que no se vea tan grueso el borde del párpado. Y ahora voy a trabajar en los iris, que son uno de los rasgos más importantes. Entonces haré primero dibujo con trazado de color y luego le trabajaré un poco de manera adicional. Entonces dibujo el iris. Listo. Y después de dibujar el iris lo selecciono con la varita mágica y con el pincel ajustado a la presión voy a resaltarle un color súper fuerte verde en la parte inferior. También puede tener algo de café por el borde. Y además voy a dibujarle las pupilas, las cuales se las haré con negro. Listo. Así está mucho mejor. Voy a revisar qué tal se ve con el skylight y los efectos de profundidad. Creo que está quedando bastante bien. Todavía faltan algunas luces, pero creo que en general está funcionando. En una nueva capa, por encima del skylight, voy a hacer la capa de los especulares. En esta ilustración realmente no van a haber especulares fuertes, solamente habrá un poco de especulares en algunos elementos muy puntuales. Habrá un especular blanco en los ojos del ratón y en su nariz, quizás en el botón que es brillante, un pequeñísimo especular, y tal vez en el insecto. Por acá un especular.
no estoy seguro si convenga hacerle especular al hongo. Pudiera ser. Voy a seleccionar el rojo del hongo, bajo primero a la capa donde está, lo selecciono con varita mágica, regreso a la capa de los especulares y pudiera acá hacer un pequeño especular. Listo. Creo que va bien por ahora. Está quedando como una ilustración bastante ajustada a los parámetros de volumetría. Tiene volúmenes realistas, tiene una buena expresión, no tiene contornos, las formas se entienden bastante bien. Creo que en general está funcionando. Sin embargo, todavía faltan algunas cosas que van a hacer que este ejercicio sea aún más interesante. ¿Listo?